Aléjate de todos, lucha en silencio y sorpréndelos. Hoy tenemos que alejarnos de todo, de todos aquellos que alguna vez dudaron de nosotros, de los que nos mintieron y afirmaron creer en nuestra visión. Es momento de reiniciar. Vivimos en una cultura de constante ajetreo, distracción y ruido. A veces la única forma de lograr un cambio significativo es desaparecer. Necesitamos centrarnos en la razón por la que iniciamos este viaje, por lo que nos levantamos temprano en la mañana para trabajar, por la que derramamos lágrimas cuando deseábamos que el mundo dijera sí, pero continuaba diciendo no. No podemos olvidar a aquellos que duraron, pero sí podemos desconectarnos de sus ideas, planes, opiniones y perspectivas. Es hora de desaparecer y centrarnos en nosotros mismos para luego volver y sorprender a todos aquellos que alguna vez dudaron de nuestras capacidades. ¿Qué pasaría si pudieras desconectarte de todas las distracciones y si pudieras aislarte del mundo durante un tiempo para concentrarte en ti mismo? A veces desaparecer es la clave para alcanzar tus metas. Debes de entender el poder de estar solo. Regresemos a la oscuridad, al lugar donde se forja la grandeza, donde nace la verdadera motivación. Volvamos al principio, porque solo allí escucharás los pensamientos de los más grandes. Celebramos a los atletas, a las figuras públicas, a los innovadores y a los actores. Los admiramos y los consideramos nuestros héroes. Seguimos sus carreras y aplaudimos sus logros públicos. Sin embargo, muy pocos conocen la historia que se esconde detrás de sus éxitos. Pocos han visto la sangre y el sudor de las lágrimas que derramaron. Pocos han escuchado sus oraciones, ni saben de las incontables semanas de sacrificio que dedicaron para llegar a donde están. Me pregunto si hay alguien aquí dispuesto a enfrentar ese arduo proceso, aquel que nos prepara y nos brinda las herramientas necesarias para cada etapa de nuestro destino. Levántate, aléjate de todo el mundo. Necesitamos volver a ser como aquel niño que soñaba, que deseaba seguir todo lo que el mundo le decía que era imposible. Si debemos reiniciarnos. Estamos rodeados de ruido, redes sociales y todo tipo de distracciones que no nos brindan satisfacción real. La razón por la que te sientes así es que has estado rodeado de negatividad, has estado en compañía de individuos que se hacen llamar tus amigos, pero que en realidad solo drenan tu energía. Son personas que te dicen que no puedes lograr tu sueño porque ellos mismos fracasaron al enfrentar sus propios obstáculos. Necesitamos volver al cuarto oscuro, a la oscuridad donde se forja la grandeza. Al igual que las imágenes más impresionantes se revelan en el cuarto oscuro, las historias más inspiradoras, los sacrificios más profundos y las victorias más significativas se forjan en la oscuridad. Hablo con atletas, administradores y predicadores, enfermeras, médicos, estudiantes, comunicadores, pioneros, inventores, emprendedores. Hablo con todas esas personas que se niegan a quedarse en su zona de confort. Hablo con todos aquellos personas que temen permanecer en la oscuridad porque saben que cuando finalmente salgan de ese cuarto, todos los ojos estarán puestos en ellos. Levántate, sal de ese estado y conviértete en un hombre o en una mujer en tu viaje hacia la grandeza, porque estás aquí. ¿Cuál es tu destino? Tengo una pregunta para ti. ¿Qué harás cuando nadie esté mirando? ¿Qué harás cuando nadie esté escuchando? Este es el único momento en el que podremos aportar algo nuevo y nunca antes visto a este mundo. Uno de los mayores desafíos de alejarse de todo es comprender la revelación de construir en la oscuridad. El secreto del cambio radica en concentrar toda nuestra energía, no en luchar contra lo antiguo, sino en construir algo nuevo. Es acerca de trabajar con determinación en lo que crees, incluso cuando nadie más te apoya, valida o da la razón. Es acerca de construir en la oscuridad y luego revelar tu trabajo al mundo una vez que esté completo. Permíteme decirte que habrá momentos en los que lucharás hasta el agotamiento, momentos en los que te caerás y sangrarás y sin embargo te levantarás y continuarás luchando. A veces tendrás que regresar al cuarto oscuro, centrarte en ti mismo y desconectarte de todo lo que te rodea. Hay demasiadas personas en tu vida que te han abandonado, que te han descartado, que han susurrado al oído diciéndote que estarás peor sin ellas. Es hora de demostrarles
que se equivocan. Hay personas en tu vida que dicen ser tus amigos, pero en realidad están esperando que falles. Si tienes amigos que te alaben en público, pero secretamente desean superarte, desaparece y hace el trabajo que se requiere. A veces necesitas tomar un descanso de casi todo, desaparece y regresa para sorprender al mundo. Has estado rodeado de individuos que se hacen llamar tus amigos, pero que en realidad son personas que te dicen que no pueden cumplir tus sueños. Son personas que te recalcan una y otra vez que no lo vas a lograr. Debes de evaluar si merecen tu tiempo. Si la respuesta es no, desconéctalos. Este es el proceso que necesitamos seguir: reiniciar, alejarnos de todo, encontrar la oscuridad y finalmente regresar renovados. El mundo está listo para conocer más de ti, y recuerda que uno de los mayores desafíos de alejarse de todo es comprender la revelación de construir en la oscuridad. El secreto al cambio radica en concentrar toda nuestra energía y no en luchar contra lo antiguo, sino en construir algo nuevo. Es acerca de trabajar con determinación en lo que crees, incluso cuando nadie más te apoya, valida o da la razón. Es acerca de construir en la oscuridad y luego revelar tu trabajo al mundo una vez que esté completo. Levántate, sal de ese estado, conviértete en un hombre o una mujer nueva en tu viaje hacia la grandeza, porque estás aquí. ¿Y cuál es tu destino? Tengo una pregunta para ti: ¿qué harás cuando nadie esté mirando? ¿Qué harás cuando nadie esté escuchando? Este es el único momento en el que podremos aportar algo nuevo y nunca antes visto a este mundo. Los sacrificios más profundos y las victorias más significativas se forjan en la oscuridad. Hablo con atletas, administradores y enfermeras. Hablo con aquellas personas que no temen permanecer en la oscuridad, porque saben que cuando finalmente salgan de ese cuarto oscuro, todos los ojos estarán puestos en ellos. Permíteme decirte que habrá momentos en los que lucharás hasta el agotamiento, momentos en los que te caerás y sangrarás, y sin embargo te vas a levantar y vas a continuar luchando. A veces tendrás que regresar al cuarto oscuro, pero céntrate en ti mismo y desconectar todo. Es lo que te rodea, es lo que debes de hacer. Hay demasiadas personas en tu vida que te han abandonado, que te han descartado. Es hora de demostrarles que se equivocan. Hay personas en tu vida que dicen ser tus amigos, pero en realidad están esperando que falles. Te han susurrado al oído diciendo que estarás peor sin ellos, pero definitivamente se equivocan. Desean superarte, desaparecer de ti y hacer el trabajo que ellos requieren. Eso es lo que quieren, pero no puede ser así. A veces necesitas tomar un descanso de casi todo, desaparece y regresa para sorprender al mundo. Has estado rodeado de individuos que se hacen llamar tus amigos, pero en realidad son personas que te dicen que no puedes cumplir tus sueños. Debes evaluar si merecen tu tiempo. Si la respuesta es no, desconéctalos. Este es el proceso que necesitamos seguir: reiniciar, alejarnos de todo, encontrar la oscuridad y finalmente regresar renovados y listos para enfrentar el mundo.